Francisco Javier Mejía Cisneros, abogado, profesor de la Universidad de Sonora, está con nosotros esta mañana para hablar sobre el memorándum del presidente López Obrador para que sus funcionarios no implementen la reforma educativa. Francisco Javier, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días y con mucho gusto atendemos a tu llamado para comentar un tema de trascendencia y de impacto nacional. Dice el exministro de la Corte o el ministro en retiro de la Corte que el único mecanismo jurídico que existe es la derogación por el órgano que las emitió. Criticó ayer a través de redes sociales José Ramón Cosío el hecho de que el presidente haya emitido un memo y dice que no tiene facultades constitucionales para echar abajo una ley porque eso le toca al Congreso. ¿Tiene o no facultades el presidente para un memo de este tipo? Mira, al margen de quién diga las cosas, uno tiene que analizar el orden jurídico constitucional vigente. Y creo que nuestros ilustres abogados y todo están pasando por alto un artículo que fue reformado en la Constitución el 10 de junio del 2012, que es el artículo primero, que establece un control difuso de la Constitución, en donde ahí se establece muy claramente que cualquier autoridad, a cualquier nivel, está obligada a no aplicar leyes que se consideren violatorias a los derechos humanos, en atención al principio pro hombre. Sí. Y obviamente todo mundo, o bueno, una parte de los ciudadanos mexicanos, estiman y consideran que la reforma educativa es inconstitucional porque precisamente viola derechos humanos. Y entonces, si vamos por esa línea, evidentemente el presidente de la República es claro que considera que tiene mucho de inconstitucional esa ley y que además, como él lo dice en su memorándum, ha servido para hacer un encono entre distintos grupos, encono que a final de cuentas dificulta cualquier proceso de negociación y de posibilidad de planchar una adecuada y correcta reforma que nuestro país requiere. Entonces, yo creo que sin duda él está haciendo lo correcto. Los constitucionalistas, todos tendrían que analizar si se aplica o no se aplica el control difuso de la Constitución. Ahora, Francisco Javier, ¿no caería en ilegalidad alguna autoridad educativa o hacendaria o que dependa del presidente López Obrador que reinstale a los profesores que fueron cesados por no presentarse a la evaluación educativa? Hay que recordar que aquí en Sonora hay un grupo numeroso de profesores que exigen su reinstalación y el argumento del gobierno federal y del gobierno del estado ha sido: en tanto la ley no se modifique, no los podemos reinstalar porque la ley prohíbe que los reinstala. Si el secretario de Educación los reinstala, ¿caería en una violación a la ley? Yo pienso que no. Pienso que no si se declara que es inconstitucional esa ley. ¿Quién lo declara, la inconstitucionalidad de la ley? ¿Quién le toca declarar eso? En primer lugar, cada autoridad, al nivel que le corresponde y en las funciones que él ejerce, él está obligado a observar si la ley que le están mandatando es constitucional o inconstitucional. Si él, en algún momento dado, observa de su análisis personal que es inconstitucional porque atenta a los derechos humanos, él está legalmente facultado a no aplicarla. Es como decirte, un control difuso de la constitucionalidad. Ahora, ¿por qué el presidente no citó ese artículo en su memo? Bueno, es que el mundo jurídico y el mundo político son muy complejos y yo creo que además la verdad de las cosas es que al memorándum se le está dando un efecto mayor por la cuestión política, porque es evidente que en este país hasta cierto punto estamos polarizados. Muy poca gente, incluso posiblemente ni yo, somos muy objetivos en los análisis. Cada uno desde el fondo de lo que se llama nuestra matriz interpretativa, pues ya tiene como sus paradigmas donde analiza y expresa adhesión, filias o fobias para todo lo que diga López Obrador.
Pero si ustedes observan y todos observamos fríamente lo que dice este memorándum, pues este memorándum no son más que indicaciones que de alguna manera hace un presidente desde su punto de vista ciertamente personal, pero que seguramente además no es el primero que los presidentes de la República han realizado. La diferencia es que en el pasado se hacía debajo de la mesa y nadie sabía hasta que se hacían las cosas. Ahora se está ventilando todo de una manera más abierta, donde todos los mexicanos tenemos la oportunidad de expresarnos, algo que tenemos que valorizar, estemos a favor o estemos en contra, es un gran cambio. Y además, si vemos bien el memorándum, lo único que establece es, dice, mira, primero no le regresa el control de nóminas, que era realmente lo que afectó al sector magisterial y al sistema educativo, que el sindicato tenía el control de nóminas en algunos estados. Entonces, eso no se los devolvió, les dijo, el Estado sigue siendo el rector y lo maneja. Mientras tanto, como no hemos encontrado formas de entendimiento y ha habido demasiados enconos que nos impiden llegar a acuerdos, vamos a suspender o a dejar sin efecto eso, volviendo, si se quiere, a un marco jurídico base que nos permita crear lo que podría ser una nueva reforma educativa, que evidentemente él nunca ha señalado que vaya a ir en contra de los principales valores de la sociedad, sino al contrario, él ha señalado que lo que debe ser, y yo en eso estoy de acuerdo, cualquier ley es derivada de un proceso ampliamente consensado, democrático, donde todos los actores se expresen, participen y lleguen a acuerdos. Claro que eso es difícil, no es fácil, y no es fácil porque además tú observas que hay bloques que en automático lo que va a decir uno lo critica el otro, y entonces este país estamos empantanados en realmente encontrar un nuevo paradigma de entendimiento entre unos y los otros, para no ponerles etiquetas, y obviamente ese proceso es el que nos está costando mucho trabajo y lo requerimos encontrar, porque si todo lo que haga el presidente de la República lo vamos a estar ahora sí que bloqueando y oponiéndonos, pues este país no va a avanzar. Los gobernantes en realidad deben ser verdaderos líderes que motiven, que estimulen, que provoquen, pero los que hacen que la economía, que la sociedad se mueva, somos los ciudadanos. Y entonces el cambio de esta sociedad debe de ser a partir de cada uno de nosotros, de entender que merecen respeto todas las opiniones, que debo de aceptar la pluralidad, que no es ahora sí que mi voluntad la que va a regir exclusivamente, como fue en el pasado. Y yo creo que eso es lo que nos está costando mucho trabajo. Yo jurídicamente veo que el memorándum se le está dando una dimensión muchísimo mayor de la que realmente tiene. Es una comunicación que el presidente de la República hace y hace pública, pues para que en su momento, como de alguna manera se entiende, se instrumenten todos los procesos legales para hacer los cambios que jurídicamente se deben de hacer. Muy bien, abogado, le agradezco mucho su punto de vista. Francisco Javier Mejía Cisneros, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta luego. Que le vaya